Pues hoy en este programa estrenamos Pulso y Frecuencia y su primera protagonista va a ser Jessica Reyes. Ella es CEO en la clínica que lleva su mismo nombre, Jessica Reyes. Muy buenas, Jessica. Buenas, Alejandro. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder estar aquí contigo. Nada, a ti por asistir y por atender nuestra llamada. Jessica, ¿te van los retos? Mucho. Por eso me dedico a la neurorehabilitación. Pues precisamente esa era la pregunta, porque tengo entendido que dentro de tu profesión es la rama más complicada o la más difícil. Sí, es esa especialidad que cuando estás en la carrera te dicen, por favor, tened muy en cuenta que la fisioterapia neurológica es poco agradecida y muy dura. Y desgraciadamente, hace un año más o menos estuve dando una charla en la Universidad de Murcia y pregunté, ¿cuántos de aquí os queréis dedicar a la fisioterapia neurológica? Y desgraciadamente levantaron la mano de 3 a 5 personas, o sea, muy poquitas de 70. Uh-huh. Y sin embargo, es una rama cuyo potencial curativo es impresionante. Exacto, es aquella especialidad que va a marcar la diferencia en tu autonomía y en tu vida. O sea, desgraciadamente nosotros nos vamos a encargar de ayudarte y acompañarte en el peor momento de tu vida. O sea, los pacientes que llegan a la consulta son aquellos que han tenido un ictus, un derrame cerebral, parálisis cerebral, tienen una enfermedad rara que cursa con múltiples afectaciones. Entonces, es una especialidad muy importante que puede marcar tu nivel de independencia. Como a ti te marcaron Raúl y Daniel. Cuéntame esos dos casos y cómo influyeron en tu carrera. Pues esto ocurrió cuando estaba en tercero de carrera con las prácticas clínicas en Arrisaka. Y bueno, allí tenía un profe que me dijo, ¿a qué te quieres dedicar? Y le dije, oye, pues me encantaría que me dejaras pacientes neurológicos. Y me dijo, bueno, yo creo que te vas a arrepentir, pero vale, vamos a hacerlo. Y efectivamente me dieron los pacientes más complejos y a día de hoy lo sigo pensando que eran de los más difíciles. Porque Raúl tenía una vasculopatía que básicamente era que los vasos sanguíneos se quemaban de las zonas más lejanas de nuestro cuerpo, desde las puntitas de los dedos hacia adentro y de los pies. Entonces este crío yo lo cogí con 4 o 5 añitos y no tenía ya nariz porque la había perdido. Tenía toda la cara quemada. No, le habían tenido que amputar las falanges distales, es decir, las puntitas de los dedos. Y bueno, debido a que tú cuando tienes dolor creas una retracción, es decir, tú te encoges. Tenía también acortados tanto los miembros superiores, los brazos como las piernas. Entonces, cuando me dijo, bueno, Raúl va a ser tu paciente, me quedé y dije, vaya por Dios. Y como era un paciente que impresionaba, se tenía que trabajar con las cortinas, no sé si habéis estado allí, pero bueno, con las cortinas cerradas, porque no querían que la gente se quedara mirándolo, pero normal para proteger al paciente. Uh-huh. Pero bueno, era un caso que impactaba, no he vuelto a saber mucho de él, pero a día de hoy yo lo sigo pensando y es de los casos que te marcan. Y entonces en ese momento vi a la familia tan agobiada, que no sabía muy bien a dónde ir, no sabía a quién tenía que pedirle que les guiase, qué tratamiento era el mejor, cómo proceder, porque era una enfermedad al final compleja y rara. Y entonces mi pregunta fue, ¿y quién se encarga de esto? Si los médicos llegan a un límite y tienen un tiempo determinado por el sistema en el que vivimos, y por otro lado tenemos a pocos especialistas en fisioterapia neurológica, entonces, ¿qué hacemos? Si esto le pasa a tu familiar, ¿qué haces? Y ahí fue donde dije, vaya por Dios. Y el otro paciente, Daniel, que siendo tan pequeñito, también tenía 8 añitos. Tuvo, creo que en el tiempo que yo estuve ahí, 2 aneurismas, que es la rotura de los vasos sanguíneos a nivel cerebral. No sabía yo muy bien por qué. Claro, en aquel momento no sabía muchas cosas. Pero bueno, tenía parecido a una sintomatología de ictus, una afectación de un hemicuerpo, de la mitad de su cuerpo. Y bueno, no se sabía muy bien cuál iba a ser el pronóstico, pero en ese momento yo lo di todo con él, entrenamos y parecía, bueno, era muy funcional, o sea, bastante bien. Pero bueno, que eran 2 casos que yo dije, ¿quién se encarga de esta población? ¿Cómo los podemos acompañar? Realmente son de los más necesitados, tanto los neurológicos como los pacientes oncológicos,
para mí es del colectivo más olvidado y más necesitado. Lo que pasa es que para una estudiante que está en tercero, hacerse cargo, digamos, de ese tipo de pacientes, pues lo decíamos al principio, te tienen que ir mucho los retos, Jessica. Sí, Qué no, responsabilidad. muchísima, porque bueno, en aquel momento dices, me voy a formar en todo lo que pueda, voy a preguntarle a los profesores, voy a preguntarle a mi tutor, voy a preguntarle a todo el mundo para ver qué puedo hacer yo para aportarle a ese paciente. Y aparte, que es que vivimos en una sociedad en la que no nos gustan los retos, nos gusta la satisfacción inmediata. La mayoría de los fisioterapeutas se dedican al ámbito traumatológico. Vienes, tienes una rotura, te la curo y ya está. Y listo, y en 3 meses como mucho puedes estar fuera. Sin embargo, Ujú. esto es algo complejo que nunca sabes cuánto va a durar. Trabajas muchísimo para conseguir un pequeño avance, pero que para ellos es un mundo. Por ejemplo, que tu mano sea funcional como para poder comer tú solo. O sea, y eso para una familia, el no tener que darle de comer constantemente, que pueda tragar. O sea, yo creo que hasta que tú no ves a un familiar que le cuesta tragar y que no puede gestionar su propia saliva, tú no sabes cuánto saliva una persona. Y lo que te puede limitar a nivel social y en el día a día. ¿Cuántas toallas tiene que tener ese padre y esa madre para limpiarle la saliva a su hijo? O sea, tela. Y todo ese ámbito de rehabilitación lo llevamos nosotros. Bueno, en este caso en concreto sería un trabajo coordinado en el caso de la salivación y la deglución de logopedas sumado al trabajo también de fisioterapeutas Ujú. neurológicos. Porque las afecciones, digamos, que tú tratas suelen venir, digamos, de traumas, hablando en plata, de golpes, o realmente son degeneraciones, malformaciones. ¿Por dónde, digamos, se mueve lo que trabajas? Es que dentro de la fisioterapia neurológica tenemos varias especialidades también, como subespecialidades. Tendríamos las patologías de afectación del cerebro, que es el sistema nervioso central, que pueden ser parálisis cerebral, que es un nacimiento normalmente ha ido regular y ha tenido un momento de hipoxia, de pérdida de oxígeno, y bueno, se ha provocado un pequeño daño cerebral, ictus, derrames, muchísimos traumatismos cráneoencefálicos, sobre todo en jóvenes, por patinetes y bicicletas, ¿vale? Y bueno, eso sería como el ámbito que más conocemos. Bueno, también los lesionados medulares por traumatismo. Y Mm. ya después tenemos afectaciones que son enfermedades raras, ¿vale? Como puede ser, bueno, es muy conocida, Claudia, que tiene Genke-Menenka, que es una mutación genética que le provoca ciertas alteraciones estructurales, pero que al final está limitando su correcto desarrollo de adquisiciones motoras y cognitivas. Entonces, ahí viene investiga cómo es qué tiene la enfermedad, si está mutada una proteína, esa proteína me condiciona a mí en los tejidos musculoesqueléticos, no me condiciona, hasta qué punto le puedo apretar a esta cría, ¿me Mm. explico? Sí. Afectaciones respiratorias. Cada uno pues va a tener sus dificultades y ya después también tenemos las afectaciones del sistema nervioso periférico. ¿Cuántas personas conoces con protrusiones, hernias discales o que poco se habla de las neuropatías que se generan, que es afectaciones de los nervios, ¿vale? Post radiación y post quimioterapia. O sea, una infinidad. Y la gente no sabe que eso puede tener un tratamiento y puedes mejorar mucho tu calidad de vida. Mm. Pues eso también sería otra de las afectaciones que nosotros abordamos. Y luego el gesto afecta a nuestra salud. Sí, el Para efecto los que no, de... para los que no nos están viendo por YouTube, al scroll infinito me refiero. Exacto. Sí, el scroll nos afecta bastante porque nos está disminuyendo nuestra capacidad de atención. Y hemos visto desde, bueno, cuando esto ocurre sobre todo lo vamos a tener en cuenta en los adolescentes, traumatismos craneoencefálicos, ¿vale? Que son adolescentes y, bueno, tienen su daño cerebral, pero están con el móvil todo el tiempo. Scrollear al final disminuye nuestra capacidad de atención y cuando tú estás haciendo un aprendizaje motor o cognitivo de cualquier tipo, necesitas capacidad de concentración mantenida en el tiempo. Si yo no tengo una capacidad de concentración, no va a haber aprendizaje, pero ni motor, ni cognitivo, ni de ningún tipo. Por lo tanto, nos está limitando en el crecimiento y también a la hora del desarrollo personal, porque tenemos también una muy baja tasa de frustración y claro, si yo quiero mi satisfacción inmediata, no voy a obtener una adherencia en el tratamiento, no voy a generar tanta neuroplasticidad. Es demoledor. ¿Eso se puede rehabilitar?
La atención sí. En estos casos entraría en juego el papel de la neuropsicóloga, ¿vale? Que es una psicóloga especializada en las funciones ejecutivas, es decir, la concentración, la memoria, la atención visual, la atención dividida. Bueno, tenemos muchísimos tipos de, de atención y de funciones que no sabemos que las tenemos que trabajar hasta que te suceden, ¿vale? Olvidos, todo eso lo trabaja ella. Bueno, o él, ¿vale? Mm. Y entonces se hacen unas sesiones bueno, que vamos trabajando todas esas funciones que se han visto alteradas. Se hace una reunión con el fisioterapeuta, logopeda y demás, y en el resto de disciplinas que acompañan al paciente se tiene que potenciar. Es decir, oye Jessica, este paciente tiene una tasa de retención de información de 15 segundos. No le puedes hacer frases enormes porque es que no te va a pedir eso. U órdenes motoras. Oye, Alejandro, vamos a hacer esto, esto, lo otro. Pues ya me he ido de palabras. Tengo que Claro. Ujú. reducirlo y orientarlo hacia el proceso de rehabilitación. Ujú. Es decir, que no es hazte el sudoku de los domingos de un tirón, es mucho más No, complicado. no, exacto, es muchísimo más complicado y la mayoría de las personas no saben que todo eso se entrena, que nosotros tenemos una pérdida, una degeneración de nuestras conexiones neuronales, de nuestras carreteras, con el paso de del tiempo y eso también se tiene que tratar. O sea, tú puedes prevenirlo y no solamente con hacer sudokus o con descargarte una aplicación y ya está, ¿no? Tienen que tener unos objetivos concretos y eso se puede trabajar y tener un mejor funcionamiento de nuestro cerebro a nivel de envejecimiento. O sea, envejecemos, pero siempre se puede mejorar. Ujú. Bueno, vamos a avanzar 10 años en tu carrera. Vamos a hablar del caso de Adrián. ¿Qué significa Adrián profesionalmente hablando? Adrián es todo un reto. Adrián, o sea, esta familia ha pasado por todas las clínicas de fisioterapia de España, casi casi, de Murcia seguro, de Cartagena también. Y es un paciente que vosotros lo podéis seguir en mis redes sociales y en la suya propia, pero parece súper fácil de llevar, que es un chico encantador, precioso, está como en una edad adolescente, pero es muy difícil trabajar con él. ¿Por qué? Porque aquí entra en juego el nivel cognitivo y la atención y la voluntad. ¿Cómo le transmites tú a Adrián que tiene que trabajar todos los días y que siempre tiene que tener motivación y que lo que estamos haciendo es para que él tenga una mayor autonomía? Esa es la pregunta que me hacen todos los días sus padres. Y le digo, pues es un gran problema porque él tiene que ir poco a poco siendo más consciente y a través del movimiento y de adquirir nuevas habilidades va aumentando ese nivel de conciencia y él se va dando cuenta de que está mejor de pie y trabajando conmigo o yéndonos al monte, aunque nos cueste la salud a todos, eh, que estando sentado, Ujú. ¿vale? Claro, porque su mayor reto, digamos, el que os propusisteis era ese, que Adrián pudiera ir al monte. O sea, estamos hablando Sí. de casos Sí, tremendos. Es que sí, es que Adrián es un tetraparésico, o sea, él tuvo un traumatismo craneoencefálico por un accidente en moto y él tiene afectación de las cuatro extremidades y del tronco. Por lo tanto, el haber alcanzado que su hemicuerpo izquierdo sea funcional tanto como para que él vaya dando los pasitos y yo le vaya asistiendo con el lado derecho, eso es un logro, vamos. Quien conoce a Adrián en todos estos años de rehabilitación ha alucinado con su evolución, porque a él siempre lo tenían que trabajar en colchonetas o sentado con objetivos muy pequeños. Y después nos fuimos dando cuenta de que Adrián tiene un nivel de conciencia bastante bueno, que a Adrián le gustan los retos, o sea, él te vacila. Yo lo tengo que poner en el límite. O sea, yo hay veces que le digo, que te voy a tirar, y le doy un empujón y a veces lo tiro. Y él dice, ostras, que me ha tirado Jessica. O sea, va en serio. Entonces ya salen las reacciones de supervivencia de, oye, pues no voy a querer que me tires más. Ujú. Y hemos visto que hay que marcarle unos retos importantes y motivarlo, que es lo más difícil en la rehabilitación. ¿Qué le diría la Jessica que trata a Adrián a la Jessica que trató a esos dos primeros pacientes? ¿Qué le diría a Adrián? No, ¿qué le diría la Jessica que trata a Adrián Ahora, a la que trató a esos dos primeros pacientes? puf, que ojalá los hubiera conocido ahora, porque hubiera cambiado mucho su acompañamiento y su calidad de vida. Mm. Eso sí, yo en aquel momento sí que lo hice lo mejor que pude, pero o sea, el conocimiento que tengo ahora
sobre todo de coordinación de muchas disciplinas, que eso es lo que no se sabe, eh, les hubiera dado, vamos, un mundo y haber tranquilizado también a las familias en cuáles son los objetivos que se podrían llegar a conseguir a corto plazo. Ujú. Eh, claro, hay casos que a ti te suponen un reto, ¿no? Como estos dos primeros casos, ¿no? Una motivación. Hay casos que te supondrán una satisfacción, como el de Adrián, pero lamentablemente no en todos los casos puedes hacer, mm, digamos, milagros, ¿no? Algunos, lamentablemente, no podrás hacer casi nada. ¿Cómo llevas, digamos, esa gestión emocional, ¿no? Ante cada caso, claro, una emoción diferente, eso al fin y al cabo, para alguien que se dedica a eso, tiene que ser también difícil, ¿no? Yo lo veo de otra forma. O sea, no tengo frustración con ninguno de mis pacientes, porque incluso en los casos de mayor afectación, siempre se van a conseguir objetivos que sean alcanzables y objetivos que supongan un gran impacto en su calidad de vida. Que a lo mejor para otras personas siempre el objetivo es, venga, quiero verlo andar. Ya, pero es que antes de andar tú tienes que pasar a sentado y antes de sentado tienes que pasar a mantener el control de tu cabeza o simplemente que no te duela la vida. Mm, Entonces, en cada paciente tiene sus objetivos y si en un paciente muy gravemente afectado es conseguir que trague mejor, colocarle su cabecita que no le duela mucho, pues, o por ejemplo, cuando pasas tantísimas horas sentados, se produce una neuralgia de todas las ramitas del plexo lumbosacro. Entonces son pacientes que lloran de dolor porque les arde el culete, porque no pueden estar sentados. Entonces, el coger, aliviarle o eliminarlo y que me permita seguir avanzando, todo eso es súper gratificante. ¿Qué pasa? Que a otras personas a lo mejor es como, me frustro porque no consigo que se mantenga sentado. Bueno, entendamos un poco las bases del desarrollo. Poco a poco, o sea, conforme aumente el nivel de conciencia, estaremos un poco más. Conforme despierten esos receptores, mejoraremos. Y si no, bajamos un poco los objetivos, pero siempre se puede mejorar. Entonces, así nunca se va a generar frustración, porque siempre estás ayudando a mejorar su calidad de vida. ujú. Claro, para eso hay que saber, el establecimiento de objetivos es fundamental y claro, tiene que haber una profesionalidad para contigo mismo la primera, ¿no? Para saber en qué márgenes te estás moviendo. Exacto, sí, porque si no, es que se genera muchísima frustración y por eso no todo el mundo sirve para este área. O sea, es un área muy difícil que, entre comillas, parece poco gratificante, pero yo creo, sinceramente, que es la más agradecida. Tú no verás un paciente neurológico que te diga nunca nada, o sea, todos te quieren un montón. O sea, vamos, para mí yo soy casi como su familia, porque soy la que más horas pasa con ellos y es súper agradecida. Y ya está, marcándote tú los objetivos que pequeñitos, alcanzables, que suponga para ellos un... Yo hablo mucho con ellos y les digo, ¿tú qué es lo que te gustaría conseguir? Yo sé que esto te gustaría conseguirlo a largo plazo, pero antes de eso tenemos que hacer otras cositas. Vamos a ver qué. Y también controlar, que yo creo que aquí es lo más difícil, las expectativas de los familiares. Antes de esto, esto. Y yo los explico, les formo y eso hace que se tranquilicen mucho. Y Ujú. otra de las cosas que siempre digo es que no todo el mundo, no todos los fisioterapeutas pueden dedicarse a la neurología, pero sin embargo un fisio neurológico sí que puede dedicarse a otras disciplinas. ¿Por qué? Porque ya te desligas emocionalmente, son objetivos que seguramente ya los alcances, y no en un mes, 2 meses, 3 meses, pero es alcanzable. Ujú. ¿Y la exposición cómo la llevas? Porque, bueno, vemos en tus redes casos que la verdad que son impresionantes. Yo invito, ahora nos dirás dónde localizarte, pero la exposición es peleaguda, es dura. ¿Cómo haces, digamos, tu proceso creativo antes de ponerte a grabar? Y también me gustaría que me dijeras cuáles son las constantes que están detrás de los mensajes que pones en redes. La constante y el objetivo de mis redes sociales es darle visibilidad a que, sobre todo de la comunidad médica y científica, que son los que al final van a tener una repercusión en la vida de mis pacientes, los que van a determinar si te prescribo o no una ayuda técnica o si te sigo prescribiendo sesiones de rehabilitación, vean lo que no les da tiempo físico a ver en el día a día, que es todo el proceso al que ellos están influyendo, ¿vale? Tanto en investigación como en la práctica diaria, ¿no?
Y entonces yo expongo todo el trabajo y todo lo bonito, también expongo momentos difíciles, ¿vale? Ujú. Pero todo lo bonito que hay detrás para que animar a que se formen más en fisioterapia neurológica, oncológica, en disciplinas complejas y a que la comunidad científica, sobre todo médicos, sepan que su trabajo influye mucho en la derivación, ¿vale? Entonces la finalidad de las redes sociales para mí fue darle un altavoz a lo bonita que es esta disciplina y al gran impacto que tiene en la calidad de vida. En cuanto a la exposición, no, yo en concreto no he tenido muchos haters ni malos comentarios, porque realmente a todo el mundo le llena el ver una evolución y el esfuerzo, porque es que sobre todo cuando yo hago la evolución se ve esas caras de esfuerzo, o sea, todos terminan sudando la camiseta y yo siempre les digo que por favor se traigan una toalla, agua y su preentreno y postentreno porque les dan bajones, al final es mucho esfuerzo. Mucha energía. Exacto. Entonces, esa sería una de las cosas que tengo en cuenta a la hora de subir. Y haters no he tenido ninguno. Realmente la comunidad que más me escribe suelen ser fisios, familiares, dando las gracias por saber que sí, que se pueden hacer cositas incluso cuando hay grandes afectaciones, o sea que siempre se puede mejorar y que también es importante que aunque pase un año de rehabilitación o de la lesión, siempre se puede mejorar porque la neuroplasticidad no se termina cuando te mueres, Ujú. ¿vale? O si no hay manera de crear más conexiones, pero siempre es infinita prácticamente. Ujú. Entonces siempre es un altavoz de motivación. Y yo cuando llego a casa y me toca subir algún vídeo de evolución, siempre digo, venga, vamos a ver a quién le gustaría exponerse, porque eso tampoco es fácil, revictimizarte y Sí. verte en todo tu proceso, quién me ha permitido hacer esto y sobre todo también quién necesitaría que exponga su caso, porque eso también me lo han pedido mucho. Por ejemplo, casos de parálisis braquialostétrica, que es una lesión de los nervios de los bebés cuando nacen, no se sabe que tiene una rehabilitación y que tiene una rehabilitación muy buena. Y las madres me han dicho muchas veces, oye Jessica, háblanos sobre todo de la parálisis braquialostétrica para poder darle visibilidad y que todo el mundo sepa que sí que se puede hacer un proceso de rehabilitación. O en otros casos también me dicen que, bueno, que les ayude a dar también visibilidad a enfermedades raras para mejorar la investigación. Entonces eso pues es un altavoz muy chulo y que en concreto yo no me he visto expuesta porque tampoco expongo mi vida en Ujú. el ámbito personal. Y en el Sí. ámbito profesional no he recibido muchas críticas. Hombre, es que haciendo el trabajo que hace, vamos, al que te comente, al hater, vamos, salimos en tropel a por él. Jessica, ¿cómo podemos localizarte, seguirte, por supuesto, en redes sociales? ¿Cómo lo hacemos? Pues podéis localizarme en el Instagram y en TikTok como Jessica Reyes Neuro Ujú. y podéis contactar al número de la clínica, ¿vale? Que lo podéis buscar en JR Jessica Reyes Neurorehabilitación en Google y ya está, y contactar conmigo. También el correo. Jessica con 2 S, ¿no? Sí, con Que no J se, y con dos S. que no se nos despiste nadie. Jessica Reyes, con J y con 2 S. Y bueno, pues ahí buscando en Google sale todo. Sale tu página web. Porque bueno, de tu emprendimiento no hemos hablado como tal, pero supongo que es algo que también en tu día a día, vamos, cambió radicalmente tu historia profesional, ¿no? Sí, yo creo que se valora poco el sacrificio que supone emprender, y más en España. Y más en la neurorehabilitación, porque es algo que está apareciendo ahora, el término neurorehabilitación como tal. Y sobre todo emprender, siendo mujer, condicionando tu vida y suponer llevar un equipo multidisciplinar tan grande es bastante complicado. Vaya, o sea, tienes que vivir por y para ello y te tiene que apasionar muchísimo. Es muy gratificante, pero lleva mucho trabajo detrás y yo antes de haber dado el paso a emprender me formé muchísimo. Yo tengo 7 especialidades, 3 años de medicina, me gustaría en algún momento terminar la carrera, pero tenía claro que primero tenía que tener una base sólida para poder enfrentarme a todo lo que quería, que eran los casos más complicados. Ujú. Pues ya han podido comprobar que a Jessica efectivamente le van los retos, el que se le ponga por delante a por el que va. Muchísimas gracias, Jessica, por estar con nosotros y enhorabuena. Muchísimas gracias.